En lo más profundo de las escrituras sagradas, hay relatos de seres que alguna vez fueron considerados los guardianes de la humanidad. Seres de luz, pero también de rebelión. Seres que, al desafiar el orden celestial, cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Hablamos de los ángeles caídos, esos misteriosos seres cuya historia ha sido olvidada, distorsionada y, en muchos casos, completamente oculta. Pero, ¿quiénes eran realmente estos ángeles caídos? ¿Qué hicieron para ganarse el desprecio de Dios y ser expulsados del reino celestial? ¿Qué secretos guardan y por qué su historia es tan crucial para entender el conflicto entre el bien y el mal? En este video, desentrañaremos la verdadera historia de los ángeles caídos. Revelaremos lo que muchos consideran un mito y lo que otros ven como una verdad oculta. Prepárate para descubrir el origen de la caída, el impacto en nuestra historia y lo que estos seres nos enseñan sobre la naturaleza humana. Comencemos. El concepto de los ángeles caídos. A lo largo de la historia, la figura de los ángeles ha sido fundamental en las tradiciones religiosas. Seres divinos, enviados por Dios para guiarnos, protegernos y llevar a cabo su voluntad. Sin embargo, no todos los ángeles permanecieron fieles a su misión. En las páginas más misteriosas de la Biblia, encontramos la historia de aquellos ángeles que cayeron, no por su debilidad, sino por su desobediencia. ¿Quiénes eran estos ángeles? ¿Por qué decidieron rebelarse? Según la tradición, eran seres celestiales que, al principio, brillaban con la luz de Dios, pero algo en su naturaleza cambió, y su desobediencia marcaría el principio de una historia que resuena hasta nuestros días. Los hijos de Dios en Génesis. El primer indicio de la existencia de estos ángeles caídos aparece en el libro de Génesis, capítulo 6. Aquí se habla de los hijos de Dios, una expresión que se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Para muchos estudiosos, esta frase hace referencia a seres celestiales, ángeles, que tomaron como esposas a las hijas de los hombres. Y de esta unión nacieron los Nefilim, gigantes que trajeron caos y destrucción a la tierra. Aunque el pasaje es breve, tiene profundas implicaciones. ¿Por qué Dios permitiría que sus ángeles interactuaran de esta forma con los humanos? ¿Acaso los ángeles no estaban destinados a ser seres puros, lejos de las tentaciones de la carne y el deseo? Estos pasajes, aunque enigmáticos, nos dan una pista sobre la naturaleza de estos ángeles caídos. Su rebelión comenzó no con una batalla directa contra Dios, sino con una transgresión hacia las reglas que les habían sido dadas. Los ángeles caídos y su rebelión cósmica. Sin embargo, la historia más conocida de la rebelión de los ángeles caídos no se encuentra en Génesis, sino en las visiones apocalípticas de otros textos antiguos, como el libro de Enoc. En este libro, considerado apócrifo por muchas ramas del cristianismo, se cuenta la historia de un ángel llamado Azazel, quien lideró a un grupo de ángeles en una rebelión abierta contra Dios. Su pecado: enseñar a los hombres secretos prohibidos. Azazel y sus seguidores no solo violaron el mandato divino al interactuar con los humanos, sino que también les enseñaron artes oscuras, el uso de metales y armas, hechicería y otras artes prohibidas que corrompieron el corazón de la humanidad. Los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión de los ángeles, y las mujeres humanas, se convirtieron en los grandes causantes de la violencia y el mal que sembraron en la tierra, la caída definitiva. La transgresión fue tan grave que Dios no pudo ignorarla. Según el libro de Enoc, como castigo, Dios envió a los ángeles que permanecieron fieles a encarcelar a los ángeles caídos en las profundidades de la tierra, en un lugar llamado el abismo. Así, los ángeles caídos fueron relegados a un castigo eterno, lejos de la luz celestial, condenados a la oscuridad por su desobediencia y corrupción. Este castigo, sin embargo, no fue el fin de su influencia. A pesar de estar encarcelados, su legado y su enseñanza perduran. La historia de los ángeles caídos es más que un relato de condena.
es una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sobre el precio de desafiar el orden divino. En esta primera parte, hemos establecido quiénes eran los ángeles caídos, comenzando con su aparición en el libro de Génesis y profundizando en las implicaciones de su rebelión. Hemos visto cómo su interacción con los humanos y su enseñanza de secretos oscuros contribuyó al caos, y cómo su castigo divino los relegó a las profundidades del abismo. Este segmento prepara el terreno para explorar cómo estos ángeles caídos influyeron no solo en la historia bíblica, sino también en nuestra percepción del bien y el mal. Lucifer, el ángel más brillante. En la tradición cristiana, Lucifer no es solo el líder de los ángeles caídos, sino el ángel más brillante, el más hermoso, el más cercano a Dios. En la Biblia, se le describe como un ser de gran poder y belleza. Se decía que su luz era tan radiante, que solo su presencia iluminaba el reino celestial. Lucifer era, en esencia, la perfección misma. Pero, como nos advierten las Escrituras, la perfección tiene un precio: el orgullo. Lucifer era el más cercano a la gloria divina, y su posición lo llenó de un profundo orgullo. Pero, según el libro de Isaías, el corazón de Lucifer comenzó a ser corrompido por su propia vanidad. Se decía que deseaba ser igual a Dios, desafiando así el orden divino. Fue en ese momento, en el apogeo de su luz y su poder, cuando comenzó su rebelión. El orgullo y el deseo de poder. El deseo de Lucifer no era solo obtener poder por sí mismo, sino que quería despojar a Dios de su trono. En el libro de Isaías se encuentran las famosas palabras de Lucifer: «Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono». Este pasaje revela el punto culminante de su orgullo. Lucifer no solo quería ser más grande que otros ángeles, quería ser el líder de todos, el soberano del cielo. Esta ambición desmedida de igualarse a Dios no solo fue un pecado contra el orden celestial, sino una violación directa del principio fundamental de la creación, la supremacía de Dios. Lucifer deseaba ser adorado, y en su corazón ya no había espacio para la humildad ni la obediencia. Lucifer no estaba solo en su deseo de derrocar a Dios. Según la tradición, logró seducir a 1/3 de los ángeles celestiales, aquellos que compartían su visión de una nueva jerarquía en el reino divino. Fue una rebelión cósmica, una guerra que no se luchó con espadas, sino con ideas y ambiciones desmedidas. Lucifer y sus seguidores se alzaron en contra de la voluntad de Dios, desafiando todo lo que Él había creado. La batalla que siguió no fue una batalla física, sino una lucha por el control del cielo. Los ángeles leales a Dios lucharon contra los traidores, y al final, el cielo resplandeció con la fuerza divina. En un acto de justicia divina, Lucifer y sus seguidores fueron derrotados, y el castigo que les esperaba fue tan severo como su rebelión. El Edén, el paraíso perdido. Después de la caída de Lucifer, la historia toma un giro aún más profundo. En el libro del Génesis se describe un mundo perfecto, un paraíso llamado el Edén, donde Adán y Eva vivían en completa armonía con Dios y con la creación. En este lugar no había sufrimiento, ni muerte, ni pecado. Todo estaba bien. Pero, como veremos, la perfección no es fácil de mantener, especialmente cuando se encuentra con la tentación. Adán y Eva estaban rodeados de abundancia, pero Dios les dio una regla muy simple: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta era la única restricción en un mundo lleno de bendiciones, y parece que era una prueba de su obediencia y fe. Pero, ¿qué piensas? ¿Es justo que Dios haya puesto esa restricción? ¿O crees que fue un reto necesario para que Adán y Eva pudieran elegir libremente? Deja tu comentario aquí abajo, me encantaría leer tu opinión. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo sobre estas historias fascinantes. La llegada de Satanás al Edén.
Fue en este paraíso, donde todo parecía perfecto, que entró en escena el personaje más enigmático y malvado de la Biblia, Satanás. En la forma de una serpiente, este ser astuto y manipulador se acercó a Eva. Y aunque muchas veces la serpiente es vista como un simple instrumento, la tradición cristiana enseña que detrás de ella estaba Lucifer mismo, ahora conocido como el diablo. Satanás comenzó a sembrar la duda en la mente de Eva. ¿Realmente Dios les había dicho que no comieran de todos los árboles del jardín? La verdad era que Dios solo les había prohibido uno. Y fue ahí cuando la serpiente, con astucia, empezó a distorsionar las palabras de Dios, diciendo que no morirían si comían el fruto, sino que se volverían como Dios, conociendo el bien y el mal. A pesar de las consecuencias inmediatas, la expulsión del Edén no fue el final de la historia. En la misma maldición que recayó sobre la serpiente, Dios ya estaba trazando el camino de la redención. Esa enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer apuntaba a un Salvador que, en el futuro, aplastaría la cabeza de la serpiente, venciendo al pecado y a la muerte. La expulsión del Edén es un recordatorio de las consecuencias del pecado, pero también es una señal de esperanza, porque a pesar de la caída, Dios no abandonó a la humanidad. La promesa de un Salvador estaba viva, y todo lo que había ocurrido en el Edén nos llevaría un paso más cerca de la salvación. En esta sección, hablamos sobre cómo Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su pecado, desde la confrontación con Dios hasta su expulsión del Edén. Sin embargo, también vimos que en medio del castigo, Dios dejó la puerta abierta para la redención, a través de la promesa de un Salvador que vendría a derrotar al mal. La promesa que Dios hizo en el Edén, a pesar de la gravedad del pecado, no quedó sin cumplir. A lo largo de la historia, esa promesa se fue acercando cada vez más a su cumplimiento. Finalmente, Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como el Salvador prometido. Su vida, muerte y resurrección trajeron una solución definitiva al problema del pecado, que comenzó en el jardín del Edén. Jesús vivió sin pecado, siendo el único ser humano que pudo cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Sin embargo, sabía que su propósito no era solo enseñar o sanar, sino dar su vida en sacrificio para redimir al mundo entero. Jesús no vino solo para los justos, sino para los pecadores. La salvación no se trata de ser perfecto, sino de reconocer nuestra necesidad de perdón y aceptar la gracia de Dios. Si aún no has recibido a Jesús en tu vida, hoy es el día perfecto para hacerlo. Su sacrificio te ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo y caminar con Él. La historia no termina con la cruz. En cada uno de nosotros, el sacrificio de Jesús puede seguir siendo una historia viva de transformación y esperanza. La pregunta es, ¿qué harás con ese sacrificio? ¿Lo recibirás y vivirás en la libertad que Él ofrece? La historia de la redención es un viaje que comenzó en el Edén y culminó en la cruz. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios ya tenía un plan para restaurarnos. A través de Jesús, ese plan se cumplió, y ahora tenemos la oportunidad de vivir en libertad y esperanza. No importa lo que hayas hecho en el pasado, lo que importa es que, gracias a Cristo, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Si aún no has experimentado ese perdón, te invito a abrir tu corazón a Jesús hoy. Él está listo para transformar tu vida, solo tienes que dar el primer paso hacia Él. Si este mensaje tocó tu corazón, no dudes en suscribirte al canal, darle like y compartirlo. Y recuerda, lo mejor está por venir. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia más grande jamás contada. Nos vemos en el próximo video.